Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo. También la cena del Señor, entonces vamos a ver un poquito de la palabra. Y estamos entonces, dijimos, en esta semana donde se está celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y algunas personas lo celebran muy en grande y lo celebran de una manera errada, porque algunos en estos días, como son vacaciones también y es feriado, pues se van a sus fiestas y celebran hasta con licor, ¿verdad que sí? Y algunos celebran de otras maneras, interpretando la Biblia de alguna manera, haciendo sus rituales, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que, primero que nada, no sabemos exactamente si es en esta fecha, ¿verdad? Pero no importa, es como una tradición. Es como una tradición y ya se tiene una semana, que es la semana que le llaman la Semana Mayor, ¿verdad? Y se celebra. Está bien, entonces digamos que hoy, pero no sabemos, ¿verdad? Exactamente, fue el domingo de resurrección, ¿verdad? Según lo que estamos celebrando, pero no sabemos la fecha exacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue prendido en la noche del jueves, fue condenado a muerte en la mañana del viernes y murió como por ahí de las 3 de la tarde del viernes, y como ya oscureciendo fue sepultado del viernes igual. Y como el sábado era también el día feriado y se celebraba la fiesta de la Pascua y toda esta celebración de los judíos, entonces el sábado nada pasó, Jesucristo está en la tumba, y el domingo en la mañana la tumba está vacía. Amén. Qué lindo. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la resurrección. Ok, y entonces, como título a esta enseñanza, yo le he puesto, ¿verdad? Ahí me encontré una camiseta. Yo quiero que Luisito ponga la camiseta, por ahí una foto que le mandé a Luisito, que en inglés lo que dice está en inglés lo que dice en la camiseta, pero en español lo que dice es, que si es verdad, que si es verdad, ¿verdad? Ahí está la camiseta, ese es mi hijo menor, Jaciel. Y ellos tienen esa camiseta ahí en la casa, y entonces, mamá, vea, eso significa que si es verdad. Vive como si lo fuera. Entonces yo digo, wow, eso me cae como anillo al dedo para esta enseñanza, porque algunas personas todavía no creen que la resurrección de Cristo es verdad, ¿verdad que sí? Gracias, Luisito. Y entonces ese es el título, que si es verdad. Nosotros sí hemos creído y sabemos y estamos seguros que es verdad, amén, ¿verdad que sí? Pero voy a predicar, hermanos, también para las redes sociales, para esas personas que nos escuchan en redes sociales, que quizás en algún momento erradamente han creído y han dudado y han creído cuestionamientos que hacen de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, vamos a hablar un poquito de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la resurrección para nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, dice que la resurrección es prueba de que Jesucristo sí es hijo de Dios, ¿verdad? Para nosotros es una prueba muy grande de que Él sí es hijo de Dios. Ahorita vamos a dar el texto clave. Solo voy a hablar un poquito de algunas cosas. Pero dice, ¿por qué? Porque para nosotros es una prueba de que Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Porque Él se levantó por su propio poder. Amén. Porque dice la palabra también que Jesucristo es Dios. Entonces Él, y lo vamos a comprobar, este no es el pasaje clave, pero vamos a comprobarlo con San Juan capítulo 10 versículo 8, que dice así. Dice, todos los que, San Juan 10, 18, perdón, dice 18. Nadie, diciendo el mismo Jesucristo, nadie me la quita. Está hablando de la vida de Él, ¿verdad? De Él. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué tremendo. Palabra del mismo Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro Señor, porque Él tuvo el poder
para poner su vida en sacrificio por todos nosotros. Nadie lo estaba obligando a él. Él lo hizo en voluntad, en obediencia al Padre, porque él tenía claro que él venía para eso. Él tuvo bien claro que para eso fue enviado y que el Señor, Dios Todopoderoso, lo envió a nacer de una mujer, igual como hemos nacido todos nosotros, para que creciera y fuera a la cruz. Pero él dijo: nadie me va a quitar mi vida, sino que yo la pongo, pero yo tengo el poder para volverla a tomar. Y él venía profetizando y diciendo y anunciando que él iba a morir y que él iba a resucitar, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Él le venía diciendo a los discípulos: yo tengo que ir a tal parte, en tal lugar, porque ahí, ¿verdad? En Galilea, ahí me van a tomar, y ahí voy a sufrir y voy a pasar muchas situaciones difíciles. Él venía diciéndolo: y me van a matar, voy a morir, pero yo voy a resucitar al tercer día. Qué tremendo. Hermano, ¿qué pensaría usted que alguien, ¿verdad?, de nosotros así por gusto se le ocurra decir eso? ¿Verdad que cuesta creerlo? Los mismos discípulos no lo habían asimilado muy bien todavía. No lo habían asimilado muy bien, y ahora lo vamos a ver con la palabra. Dice que la doctrina de la resurrección es entonces, hermanos, el eje central del cristianismo. Sin resurrección, nosotros aquí guardamos los chunches y nos vamos. Pero este es el eje central del cristianismo, la resurrección. Por eso es que nosotros predicamos a un Cristo que murió en la cruz, ¿verdad? Que murió allí en la cruz, que fue a la tumba, pero que también resucitó. Es completa la predicación. No podemos predicar solamente a un Cristo colgado en la cruz. Mucha gente se quedó con el Cristo solamente colgado en la cruz, y lo veneran y lo adoran y lloran ante ese Cristo que está colgado en la cruz, pero no lo han visto resucitado, que es el que tiene el poder para cambiar sus vidas, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que un día Él sea anunciado allá en el cielo, su nombre, y sea llamado porque es salvo. No lo han visto así. Solo lo ven como un Cristo colgado en la cruz. Qué triste, ¿verdad? La resurrección fue entonces anticipada proféticamente. Usted puede leer en su casa todo el libro, el capítulo, de Isaías 53. Y Isaías 53 nos da, una enseñanza lindísima, una profecía. Usted lo sabe. Isaías dice: ¿quién ha oído nuestro anuncio? ¿Verdad? No han oído, la gente no quiso escuchar, y habla muchas cosas en ese capítulo. Pero solo voy a leer el versículo 10, porque dice que fue anticipada y profetizada. Y dice Isaías mismo profetizando, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá. Está profetizando la resurrección. Está hablando de Jesucristo. Aquí el profeta Isaías, 700 o más años antes de que Cristo tan siquiera naciera, no había nacido, y ya el Señor le estaba dando palabra profética a las naciones, al mundo, acerca de Jesús. Y le dice: vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Está hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue tan valiente, lo logró, fue a la cruz, y ahora eso se cumple en Él. Él vive por los siglos de los siglos, y es reconocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo es por Él y para Él, y por Él ha sido, y todo subsiste, dice la palabra, por Él. Amén. Porque Él es poderoso. Él fue el único valiente que fue a la cruz. Amén. Y entonces fue testificada también por los apóstoles. ¿Quién? La resurrección y la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, el hecho de su muerte y de su resurrección llegó a ser el tema principal de la predicación de los apóstoles, y es el tema principal de nosotros. Ese es el tema principal, no hay otro tema. Cristo murió, pero resucitó. Amén. Y está pronto a llamarnos en los aires. Él todavía no va a venir a esta tierra, ya lo sabemos, ¿verdad? Apocalipsis lo explica, que en una nube, desde las nubes, Él va a llamar a su iglesia, en un sonar de las trompetas, o una trompeta, no sé si cuántas, pero usted y yo tenemos que escuchar esa trompeta. Amén. A veces la gente hace chiste, ¿verdad?
y suena algo y dice, uy, será el Señor que viene. Pero hermanos, eso sí va a suceder. Va a llegar un día que no va a ser chistoso, va a ser una realidad. Amén. Entonces, ese es el tema central de los apóstoles también. Hasta el punto de morir los apóstoles por predicar esta verdad. Ellos dieron sus vidas. ¿Cómo murieron, hermanos? Podemos hacer un conteo de cómo murieron todos, predicando esta verdad que ellos la vieron con sus propios ojos. Por eso lo hemos dicho aquí, que el mismo apóstol Juan dice, lo que yo vi, lo que yo palpé. Ellos vieron al Cristo resucitado y ellos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Pedro, ¿verdad? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió Pablo? Todos murieron de la forma más cruel. Juan en la isla de Patmos, en un abandono, un anciano, un adulto mayor, ahí murió viejito en abandono. Un gran hombre de Dios, creyendo en la resurrección de Jesucristo. Amén. Y dice un estudioso de estos tiempos, don Robert Nichols, dice así, oiga esta frase, dice: la tumba vacía de Cristo ha sido la cuna de la iglesia. La cuna de la iglesia. A partir de allí hubo un antes y un después. ¿Cierto o no, hermanos, que hasta el calendario cambió? De ahí para acá se cuentan los años diferentes, ¿cierto? Y usted verá en la Biblia y en muchas partes o en lecturas seculares que dice antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto, verdad? Es por eso que ha sido también muy cuestionada la doctrina de la resurrección. Sin fe en la resurrección, entonces, amados hermanos, no habría cristianismo. No hay cristianismo. La iglesia cristiana nunca habría comenzado. Ese fue el comienzo de la iglesia cristiana. Jesucristo resucitó y ante los ojos de ellos fue llevado al cielo. Antes de eso dio indicaciones y les digo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, así que los envío a predicar la palabra. Vayan y hagan discípulos, predicándole lo que yo les he enseñado. Echen fuera demonios, sanen a los enfermos, ¿cierto o no? Les dijo eso a los apóstoles, a los discípulos. Y después dio indicaciones. Antes de morir inclusive había dicho: vayan a Jerusalén, esperen allí porque viene el Espíritu Santo. Y nace y arranca la iglesia ya en la historia de Hechos. Amén. Pero parte después de una resurrección y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el cristianismo permanece en pie con la verdad de la resurrección. Esa verdad es inquebrantable en el cristianismo. Amén. En el momento que alguien la desaprueba, ha desechado el cristianismo, porque es una base en la que nosotros nos fundamentamos. Si alguien no cree en la resurrección, ha desechado el cristianismo. Amén. Esta es la doctrina que en el primer siglo trastornó al mundo. Claro que sí. Se hizo una revolución tremenda. Ahora lo vamos a ver con la palabra. Hoy vamos a leer, vamos a hacer algo diferente que no hemos hecho en estas enseñanzas. Vamos a leer mucha Biblia. Dice la palabra del Señor que en los primeros días, hermanos, cuando Jesucristo anduvo y todo esto, ellos se reunían en las sinagogas y dice que leían largamente el Antiguo Testamento, ¿cierto, verdad? Lo leían, se reunían para leerlo. Hoy vamos a leer mucha Biblia. Así es que esta es la doctrina que en el primer siglo trastornó al mundo y que elevó al cristianismo preeminentemente sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo mediterráneo de ese entonces. Esa fue la doctrina. Cuando Cristo muere y resucita, wow, fue un boom para el cristianismo. Se elevó el cristianismo extraordinariamente y poderosamente, ¿verdad? Por eso es que Pablo lo dice. Vamos a ver a dónde lo dice Pablo. Usted lo recuerda, 1 Corintios. ¿Qué dice Pablo allí del cristianismo? De que si Cristo no ha resucitado. 1 Corintios 15, versículo 17. Vean lo que dice el apóstol Pablo, hablándole a las personas que cuestionaban de que Cristo no resucitó. Entonces dice el apóstol: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ¿verdad? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces Pablo dice: si Cristo no resucitó,
¿cuál fe estamos siguiendo? ¿Cuál fe? Si nosotros estamos siguiendo es a un Cristo que ha resucitado. Por eso es, amados hermanos, que si metiéramos al cristianismo entre todas las demás religiones del mundo entero, que hay muchísimas religiones, somos los únicos que seguimos a un personaje que murió pero que resucitó. No hay ninguna otra religión que pueda asegurar eso. Ellos no tienen a su seguidor que haya muerto y que haya resucitado. No lo tienen y no lo han podido asegurar. Entonces, hermanos, el cristianismo es extraordinario y poderoso, amén, y se basa en la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo apostólico. Ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo un poquito más. Hechos capítulo 2, para que usted pueda comprobar que el cristianismo se basa en la resurrección. Dice que la resurrección es ese fundamento. Hechos 2:32 dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes decían eso? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, ese es el fundamento, y los apóstoles se basaban en ese fundamento. A este Cristo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, amados hermanos, habiendo hablado ya un poquito de esto, vamos a mencionar algunas falsas teorías sobre la resurrección de Jesucristo. De una manera muy rápida las voy a mencionar. La teoría del desmayo. Algunos estudiosos, ¿verdad?, que se han pasado de estudiar, porque creo que han sacado sus teorías erradas, han dicho cuánta teoría, y una de ellas es la del desmayo. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que Cristo nunca murió realmente, que cuando Él estaba allí en la cruz, Él estaba desmayado de todo lo que había sufrido, pero que fue solo un desmayo. Y que cuando José de Arimatea, ¿verdad?, que fue el que fue a traer el cuerpo y bajarlo de la cruz, lo bajó y lo cargaron y lo llevaron a la tumba, estaba desmayado aún. Eso es lo que dice esta teoría, ¿verdad? Y que cuando Él está en la tumba, por el frío de la tumba, Él vuelve de ese desmayo y se levanta y se va. Qué mentira del diablo más tremenda, ¿verdad que sí? Que eso no es cierto, eso jamás puede ser cierto. Muchos, podemos decir, varias personas pudieron confirmar que Jesucristo estaba muerto. Claro que sí. Y entre esos, ¿sabe quién? El mismo soldado que lo estaba cuidando. El mismo soldado, y lo vamos a leer ahora con la palabra. Pero dice que cuando José de Arimatea llegó para pedir el cuerpo del Señor, se lo pide a Pilato. Pilato se asusta todavía que como ya el Señor está muerto, y entonces manda a preguntarle al que lo está custodiando, al que lo está cuidando, manda a preguntarle que si es cierto que ya el Señor murió. Jesús, el rey de los judíos, ellos lo hacían en alarde, en burla, ¿verdad? Es verdad que ya murió. Y este hombre dice, sí, es verdad. Y además, para asegurarse de que estaba muerto, le punzan con una lanza en su costado. Imagínense una persona desmayada, ¿verdad? Inmediatamente ahí hubiera vuelto, pero lo que sale es agua y sangre. Los médicos han estudiado ya científicamente y médicamente esto. Cuando una persona ya lo que le sale es agua y sangre, o sea, ya está muerto, ya no tiene gotas de sangre, ya no sale un chorro de sangre, sino que lo que salió fue agua, porque su cuerpo ya estaba totalmente deshidratado. Entonces, ¿quiénes más lo aseguraron? Todos los del Sanedrín. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Todos los jefes de la corte, toda esa gente estuvo allí reunida. Fueron todos los que dijeron, crucifícale. Todas estas gentes, todos ellos lo aseguraron. Y vamos a pasarlo rápido porque dije que vamos a leer Biblia para comprobarlo con la Biblia. La otra teoría, la teoría del robo, dice que también ellos aseguran, algunas personas creen que no fue que Jesucristo resucitó, sino que los discípulos
o sus amigos, sus seguidores, llegaron, ¿verdad?, a esta hora de la noche y lo robaron, hurtaron el cuerpo del Señor. Wow, qué mentira más grande. Esto no puede ser jamás. ¿Por qué? Porque dice que inclusive algunos de los sacerdotes, los jefes, ¿verdad?, judíos, fueron a Pilato y le dijeron: Señor, recuerda que aquel mentiroso, hablando de Jesús, así dice la palabra que decían, recuerda que aquel mentiroso cuando estaba en vida dijo que iba a resucitar. ¿Por qué no manda entonces a custodiar bien la tumba y a sellarla? Wow, usted estudia lo que es el sello que ellos ponían. Es como cuando vienen y sellan en estos días, recuerdan, Viernes Santo, sellan las cantinas, ¿verdad? Sellan y ponen una cinta, y eso es prohibido cortarlo o romperlo. Los mismos guardas que estaban custodiando sabían que jamás podrían cortar ese sello, porque serían muertos inmediatamente, los mandaban a quemar, porque era quebrantar un sello que había sido puesto por la ley, ¿verdad? Y le habían puesto el sello a la piedra donde estaba el Señor allí. Le pusieron el sello. Además dejaron todo una cuadrilla de guardas. Estuve estudiando a ver más o menos cuántas personas eran. Y dice que eran entre 10 y 30 personas custodiando la tumba del Señor. ¿Quién podría haberse ido a robar el cuerpo del Señor cuando dice que los apóstoles, los seguidores, los discípulos tenían miedo? Así dice la palabra. Y estaban todos queditos, encerrados, porque tenían miedo. Habían visto lo que le habían hecho al Señor y tenían miedo. ¿Qué iban a ir a robarse en nada? Nadie era capaz de arrimarse allí. Y eso es falso, eso jamás puede ser cierto. Así es que el cuerpo no fue robado, amados hermanos. Y entonces los mismos guardias dicen, vamos a estar leyendo eso en Mateo, si usted gusta puede ubicarse allí, pero vea lo que dice Mateo 28:11. Dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, oiga, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Wow, los intimidaron, los compraron con dinero para que fueran con esa mentira. Entonces, amados hermanos, esa teoría es tirada abajo, no funciona. No funciona, por más teoría que la gente quiera sacar. Número 3, algunos dicen que la teoría de la alucinación, que los que vieron a Jesús resucitado estaban alucinando, que las mujeres era tanto, ¿verdad?, el deseo de ver que el Señor resucitó, que cuando llegaron alucinaron viendo una tumba vacía. ¡Qué mentira! Dicen los estudiosos que una persona que alucina, que está alucinando, puede ver este mueble y cuando hace a tocarlo pues no hay nada, ¿verdad? Entonces, qué extraño. ¿Por qué? Si yo estoy viendo esto. Pero ellos sí tocaron al Señor. Ellos sí lo vieron, sí lo tocaron. Sí comió el Señor, inclusive resucitado. Después de resucitado comió con ellos pescado. No era alucinaciones, era realidad lo que estaban viendo. Amén. Y aquí, hermanos, hay tanto que decir. Yo he tomado una foto solamente para mencionar algunas palabras rápidamente. Hay mucho contexto bíblico en Mateo, en Lucas, bueno, todos los evangelios que respalda todo esto que voy a leer. En Mateo 28:9, Jesús le salió al encuentro, le vieron, pero esta experiencia de ver, dice, incluía a los que dudaban también. Dice que los reconocieron en Lucas 24. También dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo él, palpad y ved, porque soy yo. También en San Juan, de manera similar también,
el cuarto evangelio, ¿verdad? San Juan dice, había visto al Señor, les mostró las manos, el costado, les mostró el costado también. Sí, dice también que el Señor le dijo, si no viere en sus manos, dijo este muchacho que estaba de incrédulo, uno de los discípulos, Tomás, dice, sí, gracias hermana, la señal de los clavos, si no lo viere, no creeré. Entonces el Señor le dijo, porque has visto, has creído. Hay muchos, dice, en estas apariciones el Señor apela a las marcas de las heridas que se le hicieron durante la crucifixión. También menciona las manos y el costado. Hay muchas apariciones de Cristo resucitado, son registradas como apelaciones al sentido del tacto también. Amados hermanos, entonces, esa teoría de la alucinación es falsa, ¿verdad? Y la otra, número 4, para ir rápido a la Biblia, que todos fueron a la tumba equivocada. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Cómo iban a ir a la tumba equivocada si era la única tumba que había en la propiedad o que había hecho José de Arimatea? No era un gran cementerio donde uno ahora se ha visto que uno entra y después, ¿verdad? Hay muchos y todos son blancos, todos se parecen. Si no ponen el nombre allí de la persona, a uno le cuesta encontrarlo. No era como ahora. Era una roca, un cerro de roca donde José de Arimatea había pagado hacer una bóveda personal, privada, era de él, donde las mujeres vieron, donde ahí él puso el cuerpo y ahí lo embalsamaron. ¿Cómo iban a perderse de otra tumba y otra bóveda? Jamás. Eso no pudo haber sido cierto. Entonces dice que inclusive no podían haberse perdido porque fue la tumba y la bóveda que estaba más custodiada, estaba sellada, ¿verdad? Estaban ahí todos los guardas de seguridad. ¿Cómo se iban a perder? Si inclusive ellas llegaron, ya la tumba estaba abierta, el sello estaba roto, la piedra estaba corrida y los guardas estaban corriendo perplejos, muertos de miedo, iban ahogados de miedo, iban corriendo porque ya habían podido ver que la tumba estaba abierta y que ahí no estaba el Señor. Ellos lo vieron, los mismos guardas lo vieron y fue en esa misma tumba. O sea, entonces, como ellos, todos los discípulos. Después, amados hermanos, yo quiero que podamos ir a la Biblia, ahora sí, a Mateo 27. Y, hermanos, el tiempo sí que va rápido contra nosotros. Pero bueno, dice así en Mateo 27, 11. Quiero que leamos, hermanos, para que podamos revivir una vez más todos estos acontecimientos y podamos pues tener más bases de todo esto que hemos estado hablando y refutándole a estas teorías. Dice que en el versículo 11 de Mateo 27, y si usted ahora en su casa tiene el tiempito de poder leer todos los evangelios en esta parte, leerá que hay algunos que cuentan unas cosas que otros no cuentan, porque así es en los evangelios. Y si usted puede sacar el ratito y leerlo en otras versiones, va a ser maravilloso. Dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. ¿De quién? De Pilato, ¿verdad? Y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Quiénes eran esos principales sacerdotes? Judíos también. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ninguna palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, dice, Jesús ya está sentenciado a muerte, ¿verdad? Aquí. Ahora bien, dice, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso que tuvieran por allí, ¿verdad? El que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque vea lo que dice, que Pilato sabía que por envidia estos sacerdotes le habían entregado. Qué tremendo. Estando él sentado en el tribunal,
Dice que la mujer de este hombre, Pilato, le manda entonces una nota y le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y entonces Pilato, bueno, en una hasta las manos se lava, ¿verdad? Pero siguen los principales sacerdotes, los ancianos, persuadiendo a la multitud, dice, que pidiesen a Barrabás para que quedara libre y que fuese Jesús el que muriera. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Estaban enfurecidos, no escuchaban. Pilato quería hacer que ellos volvieran en razón, pero nadie podía hacer que ellos volvieran en razón. Y estaba escuchando a mi pastor Marcial predicar un poco acerca de este tema, y es cierto lo que mi pastor dice, que quizás en esos mismos que gritaban: crucifícalo, crucifícalo, había gente que Jesús había sanado. Que es cierto, quizás había gente que Jesucristo había alimentado, de aquellos 5,000, ¿recuerdan? Muchos que iban y que Jesucristo mismo les decía: me buscan por la comida, pero la comida que yo les doy, Él quería hablarles espiritualmente. Pero muchos eran comelones y lo que buscaban era porque el Señor ya multiplicaba los panes, ¿verdad? ¿Cuántos de esos quizás estaban gritando: crucifícalo? Después de haber sido llenos sus pancitas, ¿verdad? Crucifícalo. Qué tremendo. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Y ellos más gritaban. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Vean la tremenda ignorancia con la que ellos responden. Respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué tremendo. Qué tremendo. Oiga lo que decían: hasta las generaciones estaban dispuestos a comprometer. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús. Ya lo habían azotado, pero no les bastó. Lo llevaron al pretorio, era como un salón grande, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿A quiénes? A todos los jefes de sacerdotes, a todos los que gritaban: crucifícale, para pegarse en una semejante divertida. Qué tremendo. Vean lo que pasa aquí. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Otra versión dice que un manto rojo. Es rojo ese manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. O sea, estaban haciendo burla del Señor en ese momento. Aparte de que lo desnudaron, que ya era semejante vergüenza, aparte de que ya lo habían latigado, ahora le ponen una ropa que no es de él, un manto nada más, y empiezan a hacer burla poniéndole una corona que ya las espinas se habían metido en su piel, ¿verdad? Para poder encajar bien esta corona. Ahora también le ponen como una vara o algo en su mano, y como para hacerlo como un rey. Todo lo que estaban asimilando era como un rey, y se hincan delante de él para burlarse. Y escupiéndole, no les bastaba, lo escupían. Tomaban la caña, esa caña que le pusieron en su misma mano, y con esa misma le golpeaban en la cabeza. Qué tremendo. Yo sé que usted lo ha leído, pero estamos refrescando este acontecimiento. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Esa fue una pre-tortura, ¿verdad? Eso era empezando las torturas. Y hermanos, cuando estudiamos esos látigos que usaban estos romanos, dice que tenían unos garfios que cuando ellos iban para allá pegaban en la piel y después traían toda la piel. Y dice también la historia que todas estas personas que morían crucificados, era tanto los latigazos que ya les habían dado, que la piel toda se iba cayendo, la iban quitando con los látigos, que quedaban en carne viva o al descubierto los tendones y las venas reventadas, ¿verdad? Y los tendones descubiertos. Qué tremendo. Cuando salían, dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este lo obligaron a llevar la cruz. ¿Por qué cree usted que obligaron a este hombre a llevar la cruz? Porque ya Jesucristo no podía ni pararse.
Ya él no podía. Es más, no lo dice aquí, pero algunos estudiosos bíblicos creen que dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, bueno, dice que entonces cuando salían hallaron a ese hombre y lo llevaron. Se cree, hay otra versión o otro evangelio que dice que fue llevado. Pareciera, no lo dice la palabra, ni lo voy a afirmar yo, pero algunos estudiosos creen que Jesús ya no pudo ni caminar, que inclusive algunos tenían que cargarlo, porque ya no podía llegar hasta donde ellos tenían que llevarlo. Y cuando llegaron a un lugar, dice, llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Supuestamente las personas que le dieron este vinagre con hiel era como para aliviarle un poco el dolor, pero él ya no quiso beberlo. Dice que apenas fue que lo probó y no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Varios profetas profetizaron esto también, donde decía que se repartirían sus ropas. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y dice, y sentados, dice, la guardia allí, dice, le guardaban allí, los guardas estaban allí sentados al frente de él, ya le habían clavado, ya le habían amarrado sus manos también y le habían puesto sus clavos en sus pies y en sus manos, y allí estaban pendientes. Nadie lo descuidó nunca. Ahí estuvieron pendientes. Además de eso, se lucieron en ponerle sobre su cabeza un rótulo que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y que también, más que todo, uno de ellos empezaba a injuriarle también. Y otra versión o otro evangelio cuenta que uno de ellos sí se arrepintió y le dijo al Señor que cuando estuviera en el paraíso se acordara de él, ¿verdad? Cuando viniera a su reino. Y entonces, diciendo: tú que derribas el templo, decían los que pasaban algunas personas por ahí. Oiga, dice que meneaban la cabeza. Ahí está, véalo. El que decía, ¿verdad?, que iba a derribar el templo, en 3 días lo edificaría. Y le decían: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Wow, hermanos, qué valentía del Señor, qué poder. Solo Él pudo lograr esto, porque Él fue Dios y sigue siendo Dios. Y Él tuvo el poder para hacerlo. Hermanos, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Hubiéramos quedado separados de Dios, enemistados de Dios, si esto que ellos le dicen Él lo hubiera podido comprobar. Sí hubiera podido. Él tenía el poder para bajarse de allí, pero Él sabía que para eso no era que había venido. Él había venido para tener el poder para permanecer en esa cruz. Qué lindo, hermanos. A uno le conmueve humanamente, ¿verdad? Uno piensa en el dolor y uno dice: qué duro. Pero también cuando pensamos cómo Él fue tan valiente de pasar por esto, estamos tan agradecidos. Amén. Y entonces dice que le decían esas cosas. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Dice: y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrale. Si confió en Dios, que ahora Dios le libre. Y dice: porque Él mismo lo dijo, soy hijo de Dios. Todo esto le decían. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Ya empezaba el Señor a agonizar y se empezó a poner todo oscuro. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Qué bendición, amados hermanos, con la muerte del Señor. Sucede también que el velo del templo se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Porque antes solamente el sacerdote podía entrar allí para entregar sacrificios por todos nosotros. Ahora eso es señal de que ya nosotros todos podemos entrar al lugar santísimo a través de Jesucristo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Y se abrieron los sepulcros, muchos de los que estaban muertos, ¿verdad? Se levantaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esos muertos, imagínense, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahí está comprobado. Ellos tuvieron que decirlo, amados hermanos, tuvieron que confesar: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los que estaban ahí, los guardas, los que estaban custodiándolo. Y dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían sido seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, la que el Señor había sacado muchos demonios, ¿recuerdan? Y la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ¿verdad? Que les dije antes, y dice que llamado José, también había sido discípulo de Jesús, pero secretamente. Pero en ese momento él quiso pues quedar un poco bien, sabiendo que él sí creyó en el Señor, quiso ir a pedir el cuerpo, y este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia que él había comprado, o en unos lienzos que llama también la Biblia, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí también María Magdalena. María Magdalena, qué mujer más extraordinaria, hermanas, mujeres de Dios. Una mujer con la que el Señor había liberado, había hecho muchos milagros. Ella estaba allí, ella seguía pie a pie todo lo que pasaba con el Señor. ¿Cuántas mujeres el Señor ha liberado en este tiempo? Amén. Que tenemos que ser mujeres así, seguidoras, fieles seguidoras, pase lo que pase, hermanas. Usted debe ser una mujer que admira a esta mujer María Magdalena y estar allí, aunque fuera de lejos. Ellos tenían miedo, pero ella decía: yo tengo que ver qué hacen con mi Señor. Qué linda. Y ahí estaba sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahí está lo que les dije antes, ¿verdad? Wow, y terminamos leyendo solamente esta parte. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro, amados hermanos, porque el sábado no podían haber ido ellas. Era día de reposo, era prohibido. Pero llegaron el domingo y ¿saben qué se encontraron? Que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esas son las nuevas que nosotros damos, que Jesucristo ha resucitado, amén. Esas son las nuevas. Mientras iban, dice que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Oiga, los mismos guardias, ellos son testigos.
Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, oiga esta gran mentira, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero y se fueron felices, contentos con el dinero. Hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¡Qué tremendo! Amados hermanos, yo no quiero irme de aquí hasta no cerrar con una palabra que está en Colosenses capítulo 2, usted la conoce y la que te conoce. Con esto cerramos este mensaje en esta hora. Porque hermanos, todo lo que hemos leído a uno de verdad que le pone el corazón, ¿verdad? Lo toca, le toca el corazón toda esta lectura. Por eso quería que la hiciéramos de nuevo. Yo sé que usted la ha leído, pero vaya, léala en todos los evangelios. Léala en Marcos, que tiene algo un poquito más. Léala en Lucas, que tiene algunas cositas. Y léala en San Juan, para que usted vea, hermanos, cómo eso se penetra en nosotros, esta gran verdad. Y vea qué lindo lo que él hizo en capítulo 2 de Colosenses. Y terminamos aquí. ¿Por qué él estaba allí en la cruz? ¿Qué fue lo que él hizo por usted y por mi iglesia? Hoy es un día para celebrar. Y le he pedido a Luisito que ponga un canto, por lo menos, porque ya el tiempo sí se nos fue, o dos si puede, para celebrar. Porque vea lo que dice, que Jesucristo estaba allí en la cruz, versículo 14, capítulo 2 de Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, para tener amistad con Dios. Y dice que quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué lindo, amados hermanos. Por eso él no se bajó, porque es cierto, pasaba, se decían, meneaban la cabeza y le decían: si eres el Cristo. Pero él sabía que él estaba allí despojando a los principados y a las potestades. Iglesia, póngase de pie, porque yo siento la presencia del Señor en esta. Oh, poder de Dios, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Por eso el Señor no se bajó de la cruz, porque él estaba allí anulando el acta de los decretos que lo acusaba a usted, iglesia. Dele gloria, vamos, dele palmas al Señor, dele toda la gloria. Y dice que estaba despojando a los principados y potestades. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, 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 gloria, 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 gloria. Venció. Vamos, dígalo, venció. Cristo venció. Sí. Venció. La tumba está Al vacía. diablo de la cruz. Amén. Venció. Dígalo, Cristo venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz
Gloria al Señor. Amados hermanos, y entonces esta enseñanza, esta lectura, todo esta verdad nos llena más de fe. Amén. Y entonces usted también es un vencedor. Ya usted no tiene por qué permitir que el enemigo lo acuse de nada. Amén. Y si él venció, nosotros también vencemos. ¿Cómo estamos, Luisito? Ponemos el otro canto. Bueno, pongámoslo, a ver, que Dios nos ayude. Este otro canto es hermoso, también tiene que ver con la enseñanza. Anciano de días. Bendición y gloria. Sí, dígalo a él. Poder y honra. Sí. Al anciano de días será. Toda nación y la creación. Al anciano de días se posará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sí, amén. Vamos con sus palmas en alto. Hermano, mientras el canto está, usted puede ir pasando por su cosa. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días Anciano de días. cantarás. Amén. La dignidad Dios es sin igual, Sí, al Señor. anciano de días cantar. Sí. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad Dios es sin igual, Para adelantar tiempo. al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. Sí, Señor, así es. No pasará, Así es, Señor. Tu reino permanece para no siempre. pasará. Sobre la tierra, Aleluya. sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad Dios es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Aleluya. Gran dignidad Dios Sí, es sin anciano. igual, al anciano de días cantar. Gloria al Señor. Qué hermoso, amados hermanos. Vamos a participar de la cena del Señor. Gracias, Luisito, por poner esos cantos. Hermanos, es lo más hermoso ser cristiano, tener al Señor. Es lo más hermoso que ha sucedido en nuestras vidas. Amén. Dice así el Señor, ¿verdad? Cuando se exaltan al anciano de días, vamos a proclamarlo juntos. Bendición y gloria, poder y honra,
anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sí, Señor. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Así es, anciano de días, cantar. Sobre la tierra y sobre la tierra tú reinarás, anciano de días, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días, toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será,